Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Alejandro Domínguez trabaja en Llorente y Cuenca, una consultora especializada en comunicación, gestión de la reputación y asuntos públicos. Alejandro es el director senior de influencia digital para Europa. Con él hablamos de creadores de contenido de influencers, de su trayectoria profesional, gestión de crisis y un montón de temas de actualidad relacionados. Es básicamente más que una entrevista, una charla. No os la perdáis porque es oro. Bueno, pues la primera pregunta es un poco conocer a Alejandro en la parte profesional, que nos cuentes un poco qué haces y bueno, cuál es un poco tu día a día, digamos. Perfecto. Bueno, oye, nada, lo primero, muchas gracias por invitarme, Iván. Encantado de estar aquí pasando un rato contigo, hablando de cosas que me gustan. Y nada, yo te cuento, pues yo soy Alejandro Domínguez, trabajo actualmente como director senior de influencia digital para la región de Europa en la consultora GIC, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo lidero los equipos de la región europea, ¿vale? Y en Portugal, de toda la parte de lo que podemos decir un poco como comunicación digital, es decir, toda la parte orgánica de la comunicación digital, es decir, estrategias de redes sociales, contenidos, influencer marketing. Trabajamos mucho también, por ejemplo, con identidad digital de directivos, llevando redes sociales de CEOs, por ejemplo, y bueno, eso, estrategias de influencer, estrategias de contenido, y trabajo de una manera integrada con otros especialistas que llevan las partes de paid, las partes de analítica, etcétera, pero por así decirlo, yo soy el líder de la vertical que podemos definir un poco más como comunicación digital. Y bueno, en la parte personal, ¿hay alguna afición o algo que bueno puedas destacar como diferente o simplemente que te sientas bastante representado con ello? Hombre, sí, ¿no? Todos tenemos, pues no decir las típicas, ¿no? A todos nos gusta leer, nos gusta el cine y tal. Bueno, te diré que me gusta el deporte, me gusta practicar. En la parte de practicar no me gusta el esquí, me gusta correr. En la parte de ver no me gusta el fútbol. Soy muy del Barça, es algo que a mí me define bastante la gente que me conoce, porque lo soy mucho. Y con otro tipo de aficiones, ya te digo, pues salirnos un poco de las más típicas, y que también es algo que yo comparto en redes, pues también lo conoce la gente que me sigue. Me gusta bastante el vino. Dicho así suena muy mal, ¿verdad? Me gusta el vino. Me gusta la enología, se puede decir. Pero bueno, sí, suena mejor, ¿no? Pues ya te digo, por decirte así, una un poco distinta. Y me gustan mucho las redes sociales. Aparte de que me dedico a ello, también lo considero casi una afición. O sea, las disfruto y las uso mucho, tanto personal como profesionalmente. Vale, luego hablaremos un poco más en profundidad de ellas. Y en cuanto a, bueno, un poco tus inicios, ¿qué has estudiado un poco para llegar a donde estás hoy en día? Pues mira, yo soy periodista. Yo estudié periodismo en Segovia. Después hice un máster. O sea, ahí fue donde estudié periodismo queriendo ser periodista, pero a lo largo de la carrera, pues bueno, no sé explicarte muy bien por qué, el tipo de transformación que pude tener, y me sentí atraído, me pareció que podía tener una salida muy interesante, la parte de la comunicación corporativa. Entonces estudié un máster en comunicación política y corporativa en Navarra, en la Universidad de Navarra, y además tenía también una parte del programa en la Universidad George Washington, en Estados Unidos. Es un programa, la verdad es que es un máster muy, muy potente de comunicación, eso, política y corporativa, las dos cosas me interesaban mucho, y a partir de ahí yo ya salí. El programa tenía unas prácticas en agencias. Yo hice mis prácticas en Weber Sandvik, que es una agencia de relaciones públicas, una de las más grandes del mundo. Además, me contrataron
Y ahí empezó mi carrera, que ya siempre ha sido en agencias. O sea, de Weber Shandwick que estuve 2 años, me contrataron me fui a una startup, una consultora que nacía en aquel momento de reputación online. Ahí me especialicé ya en comunicación digital, porque eran los años 2007, por ahí estaban empezando las redes sociales. A mí fue un tema que me interesó mucho, que la empresa en la que yo estaba en aquel momento, lo hizo más tarde, pero en aquel momento, Claro. una multinacional va más lento, ¿no? Entonces Sí. me fui a un sitio más pequeño, que estaba más especializado. Y entonces ya no solo me dediqué a trabajar en agencias, sino que ahí ya también empezó un poco mi especialización en toda la parte digital. De esa compañía que era pequeñita, nos compró en su día Grey, que era una agencia de publicidad muy grande. Pasé a trabajar con el mismo equipo que llevaba, pero dentro de una multinacional. De ahí me fui a Apple Trim, una agencia también de comunicación creativa. He estado 7 años ahí y desde Apple Tree pues di el salto a JIC, que es donde estoy ahora. Voy a hacer 4 años aquí. Entonces, como ves, siempre he trabajado en el lado de las agencias. Lo he trabajado. O sea, siempre me he dedicado a la comunicación corporativa, siempre me he dedicado a asesorar marcas, pero no he trabajado en una empresa, sino que he trabajado desde agencia para multitud de marcas. Esto sí que lo que me ha permitido es, pues te puedo decir que en los más de 15 años que llevo de carrera, pues he trabajado para marcas de todo tipo. Algunas de las más importantes del mundo, pero de sectores muy, 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 muy variados. Yo creo que prácticamente te puedo decir que todos los sectores los he tocado de una manera u otra. ¿Algún sector que te guste más o alguna preferencia? ¿O precisamente estás en agencia igual porque te gusta un poco más la variedad y te sentirías un poco más encorsetado igual en una sola empresa? Exacto. La verdad es que, bueno, ahora que ya llevo una carrera más dilatada, si en algún momento me toca centrarme más en un sector en concreto, pues no me importará tanto. Desde luego, en mis inicios sí me gustó mucho y lo recomiendo a gente que empieza y que se va a dedicar a este tipo de profesión. Sí que es bueno trabajar en bueno, así lo pienso yo. A mí me gusta trabajar en una agencia para poder ver cosas muy diferentes. He trabajado para el sector, he trabajado para deportes, para tecnología, para farmacéuticas, para energía, un poco para ocio, gastronomía. Entonces, hombre, obviamente te gustan más los temas que además te atraen, ¿no? Si he tenido oportunidad de hacer proyectos relacionados con el fútbol, pues oye, fantástico. Y la he tenido. Pero bueno, la verdad es que al final, en todo tipo de sectores, lo que importa luego son los proyectos y que sean chulos y que consigas cosas que aporten valor a los clientes. Y comentabas antes que te gustan las redes sociales. No sé si desde el punto de vista de consumidor o también desde el punto de vista de creador. Bueno, me gusta mucho, soy muy activo. Procuro tener siempre todas las redes, ¿no? Ya por un punto también profesional, ¿no? De probarlas. Luego hay unas que uso más que otras, pero siempre fui tuitero desde que empezó Twitter. De hecho, salía por ahí una lista de las 200 primeras personas que tuvo Twitter en España. O sea, empecé muy, 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 muy pronto, creo que principios de 2007. Actualmente uso muchísimo LinkedIn. O sea, estoy menos en X, ¿no? En Twitter. La sigo usando mucho, pero bueno, menos activo a lo mejor. Sigo utilizándola más para consumir que para crear, por así decirlo. Pero en LinkedIn sí estoy creando mucho. O sea, al final estoy viendo que es la red que más me aporta desde un punto de vista profesional. Entonces, me gusta hacerlo, me lo marco con cierta disciplina, pues todas las semanas poder poner no compartir la noticia, sino compartir un contenido que aporte, en el que yo meta opinión o haga alguna reflexión. Me funciona muy bien. Y luego, hoy en Instagram lo utilizo mucho también desde un punto de vista mucho más personal. Es la única cuenta que tengo cerrada. Hoy, por ejemplo, comparto muchas fotos de mis hijos, porque tengo 2 niños pequeños. Entonces, antes la tenía abierta, cuando ya tuve niños y tal, dije, bueno, mira, si aquí del fondo total no me voy a hacer influencer de Instagram, me da igual, tengo 1000 seguidores, pues no, ni que me conoce. Entonces, al final es así que sí que la cerré, pero bueno, con mi comunidad sí que soy muy activo, tanto fotos que puedo compartir como, pues comparto. Antes te decía que me gustaba el vino, pues es una de las cosas que yo comparto en Instagram. Sí que comparto pues el vino que voy conociendo, etcétera, y comparto mucho también, lo sabe la gente que me sigue. Pongo un chiste todos los días, ¿vale? Entonces, eso también ha ido creando o sea, lo comparto en stories, ¿vale? Lo pego en una story negra, y al principio pues bueno, funcionaba normal. Ahora ya la gente lo espera a diario, ¿no? O sea, entonces me contesta mucha gente todos los días. Por decirte 2 cosas que son, bueno, totalmente personal, pero bueno, que tiene gracia, que son una muy pequeña escala,
Pero el tema del vino y el tema del humor, sí que la gente que me sigue luego me ve en otras circunstancias y me dice, joder, me muero con tus chistes, o me compro todas las botellas de vino que recomiendas. Pues entonces, bueno, es como una pequeña influencia muy, muy, muy nano, y con gente que ya te digo que me conoce directamente, pero bueno, yo me lo paso bien y me gusta. ¿TikTok? TikTok, no, TikTok tengo cuenta, la uso, me la he esforzado en general, pero todavía no me he enganchado, por así decirlo. Mi mujer está mucho más enganchada, yo tengo ahí, pues bueno, alguna cuentilla que sigo y tal, pero no me he lanzado yo a crear contenido. Sí que la controlo, obviamente, y sigo algunos perfiles, pero no soy activo yo. Y en cuanto a influencers o creadores de contenido, ya sea de una red social más propia o de algún sector o incluso alguno en especial específicamente, ¿alguno sí que puedas señalar o...? Sí, pues bueno, muy variado, ¿no? Tanto desde el punto de vista profesional, que sigo pues algunos influencers. Pues, antes te decía que utilizo mucho LinkedIn. Oye, pues en LinkedIn, por ejemplo, sigo algunos perfiles del mundo de la empresa, del mundo de la creatividad, de la estrategia. Yo supongo que se referirás que los llames creadores más que influencers, porque bueno... Sí, exactamente. Bueno, sí, pero luego si quieres entramos un poco en detalle de esto, de cómo usamos la palabra influencer a veces, a qué imaginario nos sepa, pero bueno, pero todo el mundo es influyente de un tema y sobre ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, sigo también a nivel de publicidad, pues aparte de cuentas internacionales, sigo o de creatividad. Uno que sigo mucho aquí en España es a La Criatura Creativa, que me gusta mucho. Es un chico que selecciona y organiza. Lo conoces, ¿no? Y luego sigo también de temas que son por menos profesionales, pero más de aficiones. Pues antes te decía, me gusta el fútbol, pues sigo un montón de... Eso, por ejemplo, lo utilizo mucho en Twitter, ¿vale? Sigo a muchos, a todo el ecosistema de tuiteros del Barça, pues los sigo a todos, que te decía yo que soy muy culé, ¿no? Que yo creo que el fútbol se quedó muy en Twitter, como que el resto de redes sociales no es igual. No, bueno, el Twitter se ha quedado un poco la política, el humor y el fútbol, ¿no? Sí, correcto. Pues son tres temas que me interesan y esos tres pues los sigo mucho ahí. En Instagram, por ejemplo, pues antes te decía que soy aficionado al vino, pues sigo a varios influencers de vino, sigo mucho a uno que se llama Santi Rivas, que es la cuenta es Colectivo Decantado, me gusta mucho, tiene un estilo muy, muy propio, muy gamberro y la verdad que te lo pasas bien, ¿no? Con él. Y luego, bueno, tampoco tengo un gran consumo de youtubers, de tal, pues bueno, dentro del mundo humor, por ejemplo, que me interesa, pues sí, sigo algunos podcasts, Nadie sabe nada, me gusta tanto Mima Full, me gustan creadores sí, te entiendo. De ese tipo de temas, ¿no? Pero bueno, no sigo grandes youtubers los sigo profesionalmente porque trabajo con ellos muchas veces, pero no, sigo cuentas de moda, de lifestyle, de tal, pues bueno, me puedo encontrar con ellas, pero no las sigo muy activamente. Y bueno, has hablado un poco más de tu vida personal. En cuanto a tu vida profesional, ¿a aplicaciones o herramientas que uses mucho en tu día a día? Pues en mi día a día, bueno, utilizo mucho todo el entorno de Google, que lo tenemos dentro de la compañía. A mí me facilita mucho la vida tener todo dentro del mismo ecosistema de Drive, bueno, etcétera, todo lo que tenemos aquí. Utilizo herramientas de inteligencia artificial, el ChatGPT, Copilot, etcétera. Utilizo a nivel profesional, pues por ejemplo, con influencers trabajamos con Clear. Vale. He trabajado durante mi vida, he probado todas, por así decirlo, actualmente. Trabajamos con esta que nos funciona bien. Trabajo con HotSuite. Vale. HotSuite lo tengo tanto para mí como además también tenemos una cuenta de Amplify, no sé si conoces lo que es para... Pues Amplify es una parte de HotSuite en la que distribuimos contenido a los principales directivos de mi compañía. Lo hago también con clientes, pero en mi compañía los temas de la empresa y de temas que nos interesan, tienes ahí un repositorio que te facilita entonces compartir ese tipo de información, ¿vale? Entonces yo eso la uso también bastante, ¿no? Y a temas de escucha utilizamos Brandwatch. No lo uso mucho yo directamente, lo usa más mi equipo, pero bueno, también es una herramienta que tengo ahí un poco presente siempre. Te he dicho un poco de memoria las que veo así más destacadas. Sí, bueno, son unas cuantas, porque al final luego tienes muchas instaladas, pero las que usas en el día a día cambia.
Efectivamente. Y en cuanto en la parte profesional para mantenerte más al día, porque bueno, contaste un poco igual más para la parte de ocio, no sé si podcast, LinkedIn, YouTube, no sé igual cuál es a día de hoy la que más fuerte ves para eso. Eh, LinkedIn y X, ¿no? Yo, como te decía, cada vez uso más LinkedIn, pero para mantenerme al día, como me estás preguntando, solo para mantenerte al día, tal, o sea, LinkedIn me aporta las dos cosas porque yo comparto y además recibo, ¿no? Cada vez hay contenido más interesante en esta red. Antes es una red muy estática, la actualizo porque quiero buscar curro, ¿no? Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Ahora hay contenido de valor y hay perfiles muy interesantes que son muy activos ahí. Pero bueno, todavía en temas que me interesan profesionales y tal, sigue habiendo mucha información útil, muy inmediata y muy tendencia en Twitter. Entonces, como redes con las que me informo, me actualizo profesionalmente, los que más esos dos. Y luego tengo medios de referencia porque consulto con bastante frecuencia, pues de marketing, de publicidad, de empresa, que bueno, los tengo un poquito ya en tu lista, ¿no? Y tus favoritos, y son un poco el repaso que hago cada día, ¿no? ¿Y formato podcast o solo más para la parte de ocio? En formato podcast, momentos puntuales, que alguien me comparte un podcast y me dice, mira, estoy en específico. y escucho ese capítulo, una entrevista con fulanito, pero profesional no sigo uno con constancia, por así decirlo. Lo sigo por ocio, tal, sí que... Sí, te entiendo. Y yo es que, por ejemplo, para la parte profesional sí que me gusta porque, bueno, como que siempre va un poco más allá. Al final en LinkedIn, pues, sobre todo además como te favorecen las redes sociales para escribir, que es que si bullet points, mensaje corto, como que tocas menos profundidad y sí que te das cuenta de que en un podcast al final la gente se extiende más, lo desarrolla un poco más y toca un poco más en la superficie, digamos. Sí, totalmente. Totalmente. Pues ya te digo, más episodios. Bueno, hay medios en los que consumo que directamente cuando va a salir una noticia, esa noticia está en audio, está en una entrevista, pero sí que no estoy como suscrito a un podcast profesional. Bueno, te estoy mintiendo, te voy a decir uno, es que es nuestro, ¿vale? O uno profesional que sí que obviamente no me pierdo ningún episodio, es uno que hacemos nosotros mismos, que tiene mucho éxito y lleva ya por la 4ª temporada, que se llama Esto es lo que hay. ¿Vale? Sí, ¿Lo conoces? Sobre inteligencia artificial, y llevamos 4 años hablando sobre el tema cuando no estaba tan boom como tenemos ahora, ¿no? Pues bueno, ese sí lo llevan a cabo además varios de mis compañeros y ya te digo, pues bueno, siempre tengo gente muy interesante invitada y ese sí lo sigo con atención. Y bueno, pasando un poco más al día a día en el trabajo, ¿así algún objetivo o algún sueño que creas que has llevado a cabo a lo largo de estos años? Bueno, algún sueño que haya llevado, no sé, sueños debe parecer too much, ¿no? Pero bueno, Sí. mira, hay la oportunidad de trabajar, es que no podría decir uno solo, ¿no? Pero tengo oportunidad de trabajar para cuentas que oye, pues a lo mejor me habría parecido muy lejano. Al principio, por ejemplo, pues he presentado y ganado una propuesta para llevar las redes sociales de la presidencia de Colombia, Vale. del presidente Santos, era hace a lo mejor 7 años. Me he ido a Colombia a presentar al Palacio. Eso fue muy, muy impresionante, por ejemplo. Es algo que recuerdo toda mi vida y que la ganamos esa propuesta además, y bueno, pues lo tengo como una cosa muy relevante. He trabajado para compañías que me gustan mucho. O sea, he trabajado durante muchos años como cliente a Google, por ejemplo, a Nike, a equipos de fútbol como el Manchester City. En una empresa, bueno, te dije que me había ido a una pequeña, y me cambié de Web Sandwich y me fui a una consultora de reputación online. El dueño de aquella empresa era Carles Vilar Rubí, que era el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona. O sea, digo, bueno, pues mira, he trabajado dentro también muy cerca de un tema que me gustaba mucho, y en los últimos años, pues te puedo decir que trabajar donde estoy, en JIC, hostia, este sueño suena muy, muy rimbombante, pero la verdad es que sí es un objetivo cumplido, porque antes de entrar aquí, sí era una empresa que admiraba mucho desde fuera, Vale. y que para mí era muy aspiracional, en la que sí que quería trabajar algún día, y pues de repente se dio la situación y entré, con lo cual también pues llevo ahora, pues estoy muy contento aquí, llevo 4 años
y con una posición de mucha responsabilidad, con lo cual, en parte también es ese un poco sueño realizado, por decirlo tal, ¿no? Y saliendo más del sueño y ya yendo más un poco a un reto o una situación difícil que te hayas encontrado, igual así algo que puedas mencionar o la que recuerdes como más difícil. Bueno, me ha tocado llevar varias crisis a lo largo de mi carrera y siempre son momentos muy, muy delicados. O sea, he trabajado desde hace 1000 años, pues llevando la crisis de la que en su momento se llamaba la gripe porcina y yo trabajaba para Campofrío, o sea, que era, imagínate, bastante gordo. He tenido una crisis con una empresa farmacéutica que duró mucho tiempo y con la que yo me tuve que ir a vivir a Barcelona porque lo estaban llevando la agencia en la que estaba. Se llevaba desde Barcelona y yo todas las semanas me tenía que ir toda la semana. O sea, volvía 2 fines de semana a mi casa, pero de lunes a viernes me iba para allí para liderar el equipo de allí porque era una crisis digital y yo era el director digital. Estaba en Madrid, me tuve que ir. Lo recuerdo que aquello sí que fue un reto importante. El momento de mi vida, además, pues me consumía mucho. Y he trabajado también pues para una petrolera con un vertido al mar de un petrolero recientemente. Y también, pues bueno, cuando tienes unas crisis sí que son retos muy grandes porque te obliga muchas veces a trabajar pues muchas horas seguidas, fines de semana, muy a deshoras, estar muy pendiente. Te gusta, ¿eh? Luego también son cosas que te ponen, porque es un momento en el que nuestra profesión como consultores de comunicación, consultor digital, que soy yo, le ves mucho el valor. Sabes que el cliente está muy en tus manos porque se está jugando su negocio y entonces, bueno, ya te digo, pero bueno, son retos importantes. Es un poco lo que me viene a la cabeza, ¿eh? Como si me dices momentos de reto, pues bueno, te he dicho estas 3, he tenido algunas más en mi vida. Y justo que mencionas esto, hilándolo un poco con el marketing de influencers y con los creadores influencers, cuando ahora, bueno, pues muchos de ellos tienen crisis de reputación, cancelaciones, por ejemplo, el caso reciente Chiara Ferragni en Italia, todas estas cosas. Supongo que una marca cambia a una empresa porque son distintas, pero cosas que puedas ver que pueden ser comparables o pueden ser replicables. Que te ataquen de esa manera. Sí, a la hora de gestionar esa crisis, cosas que se puedan trasladar de la empresa a un influencer, a un creador que pase también por una crisis reputacional, digamos. Bueno, nos ha pasado alguna vez que trabajas con... que la crisis lo que te lo provoca es el influencer con el que estás trabajando, porque cuando una marca se asocia con un influencer está ligando jugándose es un representante, ¿no? de la compañía. Pues es muy importante. Nosotros siempre decimos que ya en la estrategia de influencers empezamos siempre por la selección de los influencers. Me explico, no pensamos primero las acciones, lo que vamos a hacer y luego digo, esto lo voy a activar con 5 influencers. Claro. Lo primero que digo es, para esta marca, tú quieres llegar a este público, ¿con quién te tienes que relacionar? ¿Quiénes son las personas que influyen a este público? Entonces, lo primero que hacemos es un mapping en el que hacemos 2 filtros, decimos filtro de audiencia y filtro de marca, seleccionar a los influencers por ver si llegan de verdad a ese público al que yo quiero impactar. Oye, es que quiero... mi target está en España, en tal demografía, mujeres de entre 15 y 30 años. Y por lo primero, con herramientas como TIA, que te decía antes, por lo primero que determino es la demografía, decir, oye, por lo que son el 70% de sus seguidores los tienen en Italia o son señores de 40 años, pues no me valen para aquí, por mucho que me guste su contenido. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, ese filtro de marca que te decía, es un poco ver el tono, valores, colaboraciones pasadas y se evalúa dentro de eso este riesgo que me estabas diciendo. Es decir, oye, no sé, podemos ligar con esta persona, tenemos algún riesgo reputacional potencial que pueda salir, etcétera. Y bueno, a veces, pues sí, ocurre, o sí ha ocurrido. Pues en casos famosos, como mencionabas tú ahora, y varios me ha tocado a lo largo de mi vida, pero sí, es delicado, estás un poco en sus manos, ¿no? Y, por ejemplo, si pudieras asesorar a un influencer cuando le ocurren estas cosas, viniendo del mundo más empresa, pero ¿qué consejo le darías? ¿Qué crees que es lo mejor que pueda hacer en esos momentos? Bueno, es que, perdón, has dicho, claro, yo te estaba viendo, estaba diciendo un poco desde la perspectiva de la marca, de que algo que haga el influencer le perjudica a la marca. También me ha pasado, y no te puedo mencionar la marca, porque no quiero sacar a algunos clientes míos ahora mismo, pero también me ha pasado alguna marca con la que hemos hecho que ha supuesto una crisis para el influencer. Vale. Porque sus seguidores no han visto bien que trabajase para esa marca, porque es una marca
polémica, por lo que sea, ¿vale? Tengo una en la cabeza ahora mismo, pero bueno, me ha pasado con varias, ¿vale? Porque las hay que, oye, que hay algunas es injusto, bueno, yo considero que es injusto, que no es que hagan nada malo, pero bueno, hay marcas que tienen mejor prensa y marcas que Sí, no, tienen bueno, peor simplemente prensa, ¿no? porque crea su audiencia que hay una falta de coherencia entre el mensaje que él manda y el mensaje de la marca. Exactamente. Entonces, eso sí me ha pasado con algunos influencers que con unas marcas trabajaban muy bien y de repente hacen una acción X con otra compañía, han tenido ellos una crisis de reputación entre sus seguidores diciendo, te has vendido a esto, que además son el demonio, que hacen no sé cuánto, ¿sabes? Eh, bueno, pues lo que les diría es que hagan lo mismo que hago yo. Es que igual que yo elijo muy bien a los influencers que les voy a recomendar a mi cliente para relacionarse con ellos también tienen que elegir muy bien a las marcas. Entonces, no es simplemente todo lo que me propongan lo tengo que coger. O sea, yo, como asesor de compañías, les recomiendo muy bien a esas compañías, como te decía antes, mediante esa selección, a quién se tienen que acercar, ¿no? Claro. Pero es que ellos tampoco deberían de aceptar cualquier colaboración, pues simplemente por dinero, ¿no? Sino que tienen, y de hecho los influencers que lo hacen bien, tienen una coherencia. Al final, igual que te digo que tú te ligas o dependes del influencer porque te está representando esta imagen de tu marca, ellos también están construyendo su imagen relacionándose con las compañías, con otras, ¿sabes? Y sobre todo para los que están empezando, por así decirlo, pues puede ser crucial. También te encuentras, porque hay compañías con las que es más fácil trabajar que con otras, porque tienen otra serie de activos y otra serie de atractivos que otras, ¿no? Quiero decir, o sea, que digo, pues, con Nike, pues oye, con Nike es más fácil trabajar, ¿no? Porque primero los activos que tú tienes, pues oye, yo me acuerdo hace años que trabajaba con Nike y me llevaba a un youtuber, nos llevamos a DJ Mario a jugar a la Play a casa de Cristiano Ronaldo. Joder, eso es fácil, ¿no? Pues es fácil, ¿no? Claro, luego he trabajado para otras compañías he llegado a trabajar para compañías de herbicidas, ¿vale? Por el estilo. Mucho menos sexy. Y en el que hacíamos cosas con influencers, no con DJ Mario, con influencers más micro, obviamente, pero hay influencers del mundo agro. Claro, al fin Hay creadores de todo. Hay creadores de todo, ¿vale? Pero bueno, es más complicado. Hay compañías con las que es más complicado ese acercamiento. Pero yo sobre todo los eso, te decía un poco los que empiezan y tal, tú a veces te acercas con una marca muy chula y a ellos mismos les gusta. No tienen que pedir tanto dinero, porque el propio hecho de trabajar con esta marca les está construyendo reputación y ellos si quieren crecer, pues les va haciendo un poco ese camino. Entonces, bueno, nada, lo que digo, me he extendido mucho, pero vamos, ser selectivo en los dos lados, en el lado de la empresa y en el lado del influencer. Y un poco, yo quería ir todavía más en profundidad. Una vez que, por ejemplo, el caso de Chiara Ferragni, para que lo personalicemos en alguien, una vez que ya el escándalo te salta y ya no puedes dar marcha atrás, ¿qué le aconsejarías a alguien sé que no es justo igual lo que haces en el día a día porque tú te encargas de empresas que se gestionará distinto, pero supongo que hay cosas que son extrapolables a... No, pero nos encargamos también de celebrities como si fuera una marca. Vale. Entonces, o sea, hemos tenido a personajes famosos, por ejemplo, en litigios importantes que han tenido y que han salido en los medios de comunicación y en las redes sociales y que nosotros les asesoramos para que para que ese daño de reputación... O sea, hay veces que un litigio famoso, dices, es que una Ferragni es una famosa, en un escándalo de este tipo, el impacto que puede tener en su reputación o en su imagen es mayor que el impacto económico que pueden tener, ¿vale? Tú ves un futbolista cuando le ponen es peor para ellos el daño que le puede suponer en su marca que el tener que pagar a Hacienda 500.000 euros de una multa, ¿vale? Sí. Pues ese dinero les puede sobrar. Entonces, por eso es importante también estar bien asesorados. En esos momentos, alguien que está en celebrity, o sea, hablamos de un influencer muy gordo, es que a lo mejor se tiene que poner en manos también de expertos en comunicación que le ayuden en eso también, que le asesoren. Y normalmente hay en estos casos hay unos pasos a seguir como que suelen ser siempre los mismos o se estudia cada caso individualmente. Por ejemplo, te quiero decir, siempre recomiendan salir, dar la cara, pero no sé si hay en algunos casos que vale más dejar pasar un poco la tormenta, no sé. Hay los dos casos, efectivamente. Lo que solemos hacer siempre en una situación de crisis de este tipo
ahí sí que hay unos básicos que haces siempre, ¿no? Monitorizar la conversación muy puntualmente, o sea, muy continuadamente y estar viendo lo que va a pasar. Hacer un forecast, se dice, de escenarios, o sea, un decir qué cosas pueden pasar a partir de aquí, Vale. ¿no? Yo paso toda la crisis con una marca y digo, bueno, a este nivel de crisis a lo mejor todavía no tenemos que salir hablando, porque a lo mejor si salimos nosotros haciendo una declaración estamos aumentando la bola de nieve, puede ser. Pero ¿qué pasa? Si de repente estos 100 tweets que hay de gente desconocida, si de repente en la conversación entra un político o en la conversación entra un influencer o sale en un medio de estos 10 importantes que tenemos localizados. O sea, pasan X cosas, eso me cambia de escenario. Entonces eso me lleva a... Se me ocurre, por ejemplo, ahora que lo dices, el problema que hubo con Pans and Company hace una semana, más o menos. Joder, lo vi en directo, bueno, en directo, no, directo grabado, ¿no? Lo vi el domingo, el de Zetangana, es cojonudo, ¿eh? O sea, sí, sí. Bueno, en ese tipo de cosas, eso, ahí es muy... Ahí tiene... ese caso era chungo, ¿eh? Porque, pues fíjate, uno de los programas de mayor audiencia, uno de los artistas de moda, y que cuenta una cosa que es muy difícil de rebatir, de explicar y sobre todo de ponerte a su nivel. Hay otras veces en las que tú tienes una crisis y la compañía sí puede aportar una información. Es cuando decías, ¿es recomendable dar la cara? Normalmente, o sea, cada caso es diferente, entonces no te lo puedo decir de una manera general. Normalmente suele ser importante dar la cara, porque lo que no cuentes tú lo van a contar otros, y no lo van a contar con tanto cariño como lo vas a contar tú sobre ti mismo, ¿no? Entonces, si tú das la información sobre la crisis... Sí, adueñarte del mensaje, ¿no? Digamos. Efectivamente, lo vas a dar con mejores datos, lo vas a contar lo que te interesa y vas a liderar tú la conversación. ¿Qué pasa? Como te decía antes, hay veces que lo que hay que evaluar es si ya tenemos una crisis o si tenemos si salimos a hablar, estamos dándole más bola, estamos haciendo la bola más grande y a lo mejor esto no va a llegar a estallar del todo y se va a terminar solo y lo único que tenemos que hacer es estar monitorizándolo a ver qué pasa. Sí. Pues puede ser. Mira, me pasa, por ejemplo, ahora mientras voy hablando contigo se me va ocurriendo otra cosa. Antes te decía que trabajamos mucho también con líderes, ¿no? Sí. Con CEOs de compañías, gente que son hasta, podemos calificar de famosos. Sí, y al final también son influencers. También se podría denominar influencers. Son influencers, totalmente. De hecho, el programa de LinkedIn se llamaba LinkedIn Influencer. Ahora se llama Top Voices, pero era LinkedIn Influencer. Pues son influyentes. Aquí me pasa que hay veces que no pasa mucho, porque LinkedIn no es como Twitter, que no tiene mucho hate y muchos trolls y tal, porque como la gente tiene nombre y apellidos... Sí, cambia. Y y bueno... Exactamente, exactamente. Pero bueno, a veces te puede pasar que alguien te ponga un comentario negativo y tal. Esos comentarios muchas veces los analizamos. Hay un mantra que tienen muchos clientes que se creen que todo en redes sociales hay que contestar, ¿vale? Y depende de qué cosas a veces hay que contestar, a veces no. Cuando a veces alguien te está insultando, no es una crítica que tenga ningún fundamento, etcétera. A lo mejor a ese tío lo está haciendo para provocar y lo mejor que le ha pasado ese día es que me inventé que no es cliente mía, que Ana Patricia Botín le conteste a un tuit. Todo lo contrario, lo mejor es que haces decir, no, eso que se dice en redes de don't speed the troll. Bueno, es que hay gente que provoca y que lo que quiere es... Sí, que pincharte para que conseguir que salten, ¿no? Entonces, no hay que responder a todo. Hay que evaluar cuando de verdad eso puede suponer una crisis, eso es una crítica que tiene unos argumentos y unos datos y yo tengo otros para rebatir y es importante que salga cuanto antes a dar mi versión para que quede ahí plasmada. Entonces, bueno, hay que evaluarlo. En general, ya te digo, liderar la conversación suele ser recomendable, que los mensajes los des tú, no los de los demás, pero claro, luego cada caso es un mundo, obviamente. Luego yo, por ejemplo, escuchando a algún creador bastante polémico, he escuchado dos mensajes que no sé tú qué opinarás. Hay algunos que mencionan que creemos como que Internet es, digamos, el mundo real y como que igual 100 personas haciendo ruido en Twitter luego no es nada. Lo que pasa es que hacen mucho ruido y nos da la sensación como de que es una cancelación o una crisis más grande de lo que es. Y luego, por otro lado, sí que me sorprendió de estos tuiteros que son un poco más muy polémicos, que ahora afirman que solo te cancelan si tú quieres. Es decir, si tú sales y pides perdón, has sido cancelado. Pero si tú no pides perdón y tú sigues en tu sitio, dice como que no eres cancelado si no quieres. No sé qué opinarás de estos dos argumentos. Bueno, lo primero estoy totalmente de acuerdo. Lo que dices es que hay veces que tenemos como un micromundo
y te parece mucho más 100 tuiteros poniéndote, insultándote, parece muchísimo. Pero esto no son 100 tuiteros, tampoco esto que... Claro. Y nadie se ha enterado. A mí me pasa a veces que... Me ha pasado, llevando alguna crisis en redes sociales, que luego pues, quedo para comer con un amigo el fin de semana y digo, joder, tuve una crisis de no sé... Se lo cuento como pensando que lo vas a ver. No tiene ni puta idea. ¿Sabes? Y para nosotros fue muy relevante porque estuvimos 3 días con un montón de... Bueno, es dentro de un universo que es mucho más pequeño. Entonces, eso pasa muchas veces, que lo sobredimensionamos. Entonces, dimensionar también eso correctamente es interesante. Y lo otro que me decías que era que si no sales, estás asumiendo, ¿no? A la persona que se lo escuché, él afirmaba que cuando sales a pedir perdón, muchas veces lo que pasa es que es como que a nadie te va a perdonar, y sino que en ese momento todavía van a ir más a por ti, van a ser todavía a destrozarte más porque como que te has mostrado vulnerable. Mientras que si te mantienes fuerte, como que es una forma de decir, no me vais a cancelar porque yo me mantengo fuerte y en lo que he dicho. Bueno, Sí, claro, sí. pero depende de los casos también, yo creo, porque Claro. si obviamente en lo que estás es sosteniendo, cuando te has equivocado de verdad y pides perdón, a veces es el momento de desinflar y bajar el sufle de la crisis. Yo no creo que sea malo pedir perdón cuando de verdad tienes que hacer una reflexión y tú te has equivocado, ¿sabes? Seas una marca o seas un influencer. Claro, porque hay muchas veces que vivimos en un mundo con la piel muy fina y que parece que no se puede opinar de nada. Entonces yo sí entiendo, y lo que me estás diciendo va un poco por ahí, eh, que alguien tenga carácter, autenticidad y diga, oye, no, si es que pienso esto y por qué voy a poder Claro. pensar esto. Tú imagínate que alguien porque dice, esto pasa mucho, porque voto a tal partido político. Y hay entonces es que no se puede, imagina, voy a ponerle hipotético, no se puede ser de derecha, que está mal visto. Coño, ya entiendes, pues, joder, yo voto al Partido Popular, ¿por qué? Coño, no voy a poder decir que voto al Partido Popular, si voto a media España, ¿sabes? Claro. Pues yo sí lo entiendo, que diga, pues muy bien, pues sí, efectivamente, si estás pidiendo perdón por Sí, sí. un posicionamiento político, claro, no, pues tú tienes que ir adelante con eso. Hay otras veces que se equivocan y que cometen errores, y yo creo que cuando es así y hacen esa reflexión, no está mal pedir perdón. De hecho, hay muchos casos y muchos momentos en los que se ha arreglado cuando han salido a pedir perdón y eso les ha beneficiado. O sea, En el caso, por ejemplo, que comentábamos antes de Kiara, no sé si lo has seguido un poco. Ella lo que hizo fue salir como sin maquillar, en pijama, porque ella normalmente, si ves sus posts, son como más de lujo, de totalmente maquillada, ropa cara, y salió como un poco más de bajo perfil, pidió disculpas y a partir de ahí desapareció un poco de redes durante unos días y luego empezó a publicar pues contenido muy con los hijos, con el perro, como contenido muy que no puede generar más ruido, como si lo que le hubieran recomendado es desaparece un tiempo que las aguas se calmarán poco a poco. Ajá, no sabía que había tenido, o sea, la vi por ahí porque salió en algunos medios y tal, pero la verdad que no conocía todo el detalle como me estás contando. Pero ¿tuvo además algún otro tema, algo que la acusaron o algo así? O sea, el primero fue el caso con una marca de dulces, que fue el primero que estalló, y luego ya le estaban investigando un segundo, y a partir de ahí un par de marcas que iban a hacer cosas con ellas justo en enero, pues lo que tú mencionabas antes, pues alguien les habrá dicho, aléjate ahora mismo de ella. Todo esto en stand-by, ¿no? Y claro, y yo un poco lo que reflexioné, que todavía no han salido los episodios, pero sí que reflexioné en el podcast, es que al final me da la sensación de que en este tipo de figuras lo único que tienes que hacer es como pasar un mes, 2 sin hacer ruido y luego vuelves así tranquilamente poco a poco y todo se olvida. Y como que no hay consecuencias, que también sería un poco justo que hubiese más consecuencias, porque por ejemplo en seguidores que se le monitorizó había perdido 70.000 o algo así, pero claro, estamos hablando de alguien con millones de seguidores. 70.000 no son nada. Sí. Bueno, mira, bueno, esto que dices lo de esperar a que escampen, con las marcas se hace muchas veces. Dices, estoy en este lío ahora. Lo primero que hacemos es el tweet que ibas a poner mañana, no se pone. O el post que ibas a poner en Instagram, ¿no? Te voy a contar un caso sin decir la marca porque creo que no es conveniente en este caso, pero creo que no es relevante, no lo vas a entender. Cuando fue el escándalo de Rubiales de la Federación Española de Fútbol, nosotros trabajábamos para uno de los patrocinadores de la federación, que hay pues, como 10.
todas conocidas y todas, simplemente son patrocinadores, tampoco ha hecho ellos nada malo. Pero se empezó a generar presión porque el tío no se iba, no dimitía después de lo del beso, Sí, sí. se atrincheró, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que además nosotros ya lo veíamos venir, que eso podía pasar, porque ya tengo experiencia en este tipo de crisis y esto ha pasado más veces, que de repente el movimiento que empezaba a ver por redes sociales era pedirle a los patrocinadores que dejaran de patrocinar a la Federación de Fútbol, porque se entendía que si lo patrocinaban es que estaban de acuerdo. Entonces al final yo no he hecho nada y me estaba aquí acusando casi de machista, de violador. Ese dinero también va a las chicas que juegan. Claro, dices, yo al contrario, yo soy patrocinador de fútbol femenino, encima estoy comprometido con esto, estoy empujando y tal. Pero bueno, no pasó nada al final además se la acabó dimitiendo, tuvimos que hacer una gestión, tuvimos bastante presión, hubo en algún momento pues empezaron todas las compañías a hacer un comunicado de que condenando el tema del beso y tal. Nosotros, la empresa con la que yo trabajaba lo llegamos a hacer, pero te lo digo con lo de que escampe, una de las primeras, no era un tema muy grave en realidad, le dimos gravedad y mucho seguimiento, pero bueno, era como, vale, al final se desinfló. Pero sí que ahí dijimos, bueno, el post de mañana de Instagram y el de pasado y no sé qué, esto de momento se cancela. Ya, pero un jueves o un viernes, ya el lunes ya pondremos lo que sea. Ahora mismo no pongas porque vas a poner una cosa de marketing promocional y los 70 comentarios que va a tener son de seguís apoyando a este machista o no sé cuánto. Entonces eso en compañía sí que se hace mucho. El decir perfil bajo de comunicación hasta que esto amaine. En influencers, como me dices, como un caso además de Kiara, que es una de las top, debería, ¿no? Bien, o sea, de lo más... Es una influencer, ella fue casi como quien abrió camino, entonces al final... Sí, tanto lo más, sí. Claro, yo en perfiles así, hombre, entiendo que al final el efecto que se busca es el mismo. Joder, hay tanta gente pendiente a diario que también genera un cierto presión añadida el hecho de que no esté publicando en las frecuencias normales que tiene acostumbrada a su comunidad, ¿no? Lo bueno es que como hay tanta gente pendiente de la historia, cuando publica va a tener éxito. O sea, el hecho de no lo perder, que también es bastante raro, pero... Sí, pero ya, no sé si consigues que amaine, quiero decir. Claro. Pero si ya está todo el mundo, ¿sabes? Es lo que yo te decía, una empresa de cualquier cosa, como el caso que te he comentado, bueno, nadie echa de menos que no esté poniendo ninguna publicación durante 3 días. Si Kiara Ferragni está 5 días sin poner nada, está todo el mundo generando más conversación en redes de por qué no está publicando. Claro, ella primero pidió las disculpas, pero luego ya se retiró unos días de redes, pues bueno, supongo que también porque tendría que pensar qué vamos a subir ahora, cuál es la dirección que vamos a tomar ahora. Y bueno, sí, eso seguro. Y bueno, al final sí que es una crisis que yo estoy atendiendo bastante porque va a plantear un poco un precedente dentro del mundo influencer, porque por ejemplo lo que tú decías antes, se mete un político, pues Italia ya se ha metido y ha sacado curiosamente un primer borrador de una ley de influencers. Todo el mundo se sube al carro y bueno, quiere sacar rédito de alguna forma de lo que pasó. Sí, bueno, aquí hemos tenido un caso muy sonado en España con todo lo de Andorra y los youtubers. Sí. Eso es un tema muy interesante de analizar. Y antes que decías lo de que si pedir perdón, si pedir no sé qué, pues bueno, ya ves que muchos han tirado para adelante diciendo, oye, esta es mi posición porque con sus argumentos, obviamente, que puedes compartir más o menos, y a muchos se les ha echado mucha gente encima. Y ya... Ejemplificado lo que te comentaba antes de que solo te cancelan si quieres, porque si ahí sigues hacia adelante, bueno, pues al final se quedan los que de verdad piensan como tú y los otros se irán, no les queda otra, te dejarán de seguir. Creo que es un buen ejemplo de lo que decías, efectivamente. Sí, en este caso sí va... Bueno, en verdad era de este perfil de influencers que fue a Andorra, así que supongo que él ya sabía más o menos de qué iba la cosa en este caso. Y bueno, un poco cambiando de tema, que además mencionaste antes que luego lo comentábamos, ¿cuál es para ti la diferencia entonces entre creador e influencer? Sí, bueno, es que la hay, vamos. A ver, decimos influencer cuando nos referimos a... O sea, al final te dicen influencer y te pones de la cabeza eso en Ibai, ¿no? O en Kiara Ferragni. Yo trabajo mucho con muchos clientes en los que tengo que cambiar esa terminología precisamente para que no piensen que es Ibai y que hablo de Key Opinion Leaders o de Key Opinion Online Leaders, de líderes de opinión digital. Al final lo que estoy diciendo es que son influyentes, influyen con sus redes sociales. Pero bueno, ya es otra terminología que te lleva un poco a otro tema, porque el otro pues parece que estás hablando solo de famoseo o de los celebrities. Para mí es que cuando hago un plan de influencers
y hago ese mapeo que te comentaba al principio, de seleccionar quiénes son los perfiles con los que considero que esta marca debe trabajar para llegar a su público y los temas en los que quiere ser relevante. Lo primero que hacemos es ese mapping y lo segmentamos. Y lo segmentamos según los territorios de conversación, decimos, ¿vale? Pues marca de cervezas. Y dices, bueno, lo vamos a hacer necesitamos influencers de gastronomía, de música porque patrocinamos el Macul, de fútbol porque patrocinamos al Real Madrid y de tal, ¿no? De estos 7 temas que son de los que habla la marca, necesito tener influencers en cada uno de ellos. Y luego los segmentamos por nivel de influencia. Microinfluencers, influencers de nivel tal, los celebrities. No, para mí todos son influencers, claro. Unos son micro, nano, otros son celebrities. Luego, ¿qué voy a hacer cuando tengo todo eso que te estoy contando bien organizado, no? Pues luego por red social también, por los que son TikTokers, los que son Instagramers, los que son YouTubers. Cuando tienes todo eso claro, luego lo que haces es un plan de activación diferente con cada uno de ellos. Entonces, una marca puede hacer una serie de activaciones con microinfluencers de un tipo, pues dándoles contenido, que sepas que les va a interesar, invitándoles a cosas experienciales, etcétera. Y va a usar a esas celebrities o grandes influencers pues de otra manera, para crear un lanzamiento de campaña, para crear un boom, hacer una inversión pagada mucho más importante, etcétera. Entonces, vamos, te decía, perdón un momento, ¿cómo me decías esta pregunta? Luego me voy por las ramas y no me quiero ir demasiado. No, además, más o menos sí que lo había asilado, que si tú creías que había una diferencia entre creador e influencer o para ti... Vale, sí, es que claro, más con toda una cosa muy concreta ya me estaba yendo yo mucho por las ramas. No, lo que te decía es, todos son influencers para mí. Cuando te digo que hacemos esa clasificación de micro, celebrity, tal, para mí todos somos influyentes. De hecho, y lo digo mucho en clases que doy en alguna universidad de temas de marketing e influencers, digo, los que estamos aquí todos somos influyentes. Tú le influyes a tus amigos, a alguien influyes, ¿no? De hecho, ahí lo que pasa es que no eres influencer masivo, pero incluso a la gente que tú le dices directamente, eres súper influyente con ellos, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, si a alguien le digo, no vayas a este restaurante que estaba sucio, no vaya, ni de coño. Si se lo dice un tío por Instagram, pues probablemente no vaya, pero bueno, desde luego no tiene tanta influencia como la que tengo yo, que soy su amigo o su hermano, ¿vale? Entonces, bueno, vale, pero bueno, nos entendemos. Por ejemplo, eso que dices tú, yo siempre lo comparo un poco, que digo que al final los influencers, el problema que tienen muchas veces es la credibilidad. Es decir, cuando empiezan, la primera colaboración que hacen, como que todo el mundo confía ciegamente en el producto que anuncian, pero cuando ya vas por la 125, pues quieras que no, esa credibilidad, esa barrita de credibilidad va bajando, porque claro, la audiencia ya dice, no me lo creo tanto. Entonces yo creo que eso es un poco lo que pasa. Totalmente, 100%. Y entonces, claro, cuando dices lo de creador o tal, es que dentro de esos influencers hay perfiles que, Cristiano Ronaldo no es un influencer, claro que es un super influencer, es un creador, no. Es que hay influencers que se han hecho influencers dentro de Internet y hay otros influencers que ya son influyentes fuera y entonces lo son en las redes también. Bueno, en ese caso de Shakira, Cristiano, un actor, etcétera, todos son influyentes en redes, por supuesto, pero... Igual lo que hace es creador, ¿no, Cristiano? No es creador, efectivamente. No crea contenido. Cuando hablamos de los creadores, son los que han llegado a ser influyentes a través del... Sí. Su trabajo. No eran conocidos antes de hacerse creadores, ¿no? Y lo han hecho porque han generado contenido que atrae a las personas, que les interesa por un motivo u otro, etcétera. Entonces, creo que no todos los influencers son creadores y creo que todos los creadores son influencers en mayor o menor medida. Sí. Con mayor alcance no. Entonces, luego yo también creo que lo que pasa es que se buscan palabras como, para no decir influencer, porque influencer tiene en muchos sectores o incluso en prensa, tiene una carga peyorativa. Es decir, cuando además, yo qué sé, si alguien la caga o la pifia, en un medio de prensa, por ejemplo, van a poner el influencer, como que usan mucho eso, mientras que igual para otra cosa hablan del creador o como que se usa la palabra con esa carga peyorativa y para mucha gente todavía como que no quieren que los llames influencers porque tienen como ese estigma todavía en la palabra. Desde luego suena mucho más da mucho más caché, ¿no? Suena mucho mejor que te llamen creador, estás creando algo, que influencer, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo, que tiene un poco esa carga, no sé si justa o injusta,
Yo creo que también es un tema un poco de envidia muchas veces, que pensaba, "Ah, es que estos viven de este tal, va a los sitios y le invitan, no hacen nada y hagan una pasta. Al ¿No? final yo creo que también eso viene un poco justo eso te lo iba a preguntar, que en el pasado yo creo que la profesionalidad fue mucho más baja y ese estigma lo arrastras. Porque vemos cómo ha subido muchísimo. O sea, ahora estamos hablando de que es un mundo muy competido, muy saturado y no vale pues hacer 4 tonterías en redes sociales. Pero como hubo un tiempo en el que Efectivamente. sí valió un poco más, no del todo, pero sí valía un poco más, pues quedó ese No, estigma. sí, pero estoy de acuerdo. Sí que había gente que decía, "Bueno, me voy a hacer influencer, ¿no? Quiero ser influencer porque al final, si su máxima aspiración era que le invitaran a comer. Eso yo creo que no funciona ya. O sea, no tiene. Creo que la gente que llega a ser influencer es porque aporta, ¿vale? Y si no, no lo eres. Entonces, si tú, pues no sé, puedes engañar a alguien una vez, pero no vas a engañar a todos todo el rato, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que cuando hemos empezado a hablar más de los creadores de contenido, yo creo que entiendo que ellos se sientan más cómodos con esa definición que con la de influencer, que tiene un poquito Sí, más. tiene ese caché, digamos, el creador de... Sí, es que el otro parece eso, un vividor, ¿no? No parece una profesión. En cambio, un creador es esto, está, sí. Es un Sí, creador, igual que un humorista, que un actor, que un escritor. Oye, pues yo lo que hago es contenido digital. y Pero a ver, que hablando... hay mucha gente a la que le interesa seguirlo, ¿no? Hablabas antes de que separáis un poco a los influencers por micro, nano, en cuanto al número de seguidores y tal. ¿Sigue siendo una métrica muy importante? O porque yo, claro, considero que en marcas pequeñas todavía cometen el error de fijarse en esos números, pero bueno, tú que ya trabajas con grandes empresas, grandes marcas, ¿todavía ocurre o ya es una cosa que se ha dejado atrás? Lo de fijarse más en los seguidores que en otros aspectos más importantes a día de hoy. Bueno, para mí es un aspecto más. Primero, hay que entender bien si los seguidores son relevantes. Entonces, alguien porque tenga 50.000 seguidores, o sea, eso no va al peso. Para eso ahí tenemos herramientas para, te decía, si tú quieres lanzar una campaña en Italia y coges a una chica italiana, pero que yo le analizo la audiencia y resulta que el 70% de sus seguidores los tiene en Estados Unidos y solo tiene el 18 en Italia, pues oye, tiene muchos seguidores, pero en realidad no tiene Claro. 100.000 seguidores, tiene 17.000 en el sitio donde yo quiero llegar. Entonces eso es lo primero. Sí, sí, por supuesto. Muchas veces hay unas disparidades con esto tremendas, ¿eh? Esto ha pasado con alguna marca aquí en España, trabajando sobre todo con perfiles así de actores jovencitos de alguna serie de moda y tal. Vale, Tú que querías hacer una acción aquí y de repente tenían pues, que lo habían petado mucho en Latinoamérica. Y le analizaron las cuentas y decían, es que tiene el 55% en Brasil, en no sé cuánto en Perú y en España tienen el 8%. Entonces, bueno, ¿eso quería decir que no sea interesante? No, a lo mejor es interesante, pero desde luego no lo tengo que ver como que es un tío que tiene 1 millón de seguidores. No, tiene 80.000 en donde yo quiero llegar. Entonces lo tengo que valorar como valoraría a un tío de 80.000. No le voy a pagar un caché que le pagaría a alguien de 1 millón, ¿no? Entonces, bueno, creo que los seguidores es relevante en cuanto pues al impacto que vas a tener de cantidad de gente, siempre y cuando estén eso on target, pues buscando la demografía, buscando la procedencia, si son más hombres, mujeres, etcétera, tal. Pero bueno, luego lo que hay es que en cualquier estrategia tienes que combinar diferentes perfiles. Entonces, gente con muchos seguidores y con un impacto muy alto te da unas cosas, o sea, te puede servir para un lanzamiento, te puede servir para hacer una imagen de marca, o sea, estratégicamente dentro de un plan de influencers va a tener un rol, pero probablemente los perfiles que tienen muchos seguidores, por experiencia te digo que suelen tener unos niveles de engagement más bajos, ¿vale? sí, sí. Entonces, a veces el hacer, lo tienes que evaluar dependiendo de cada caso, pero hay veces que digo, pues tengo 100.000 euros. ¿Qué es mejor con estos 100.000 euros? ¿Pagarle los 100.000 euros a esta celebrity para que me ponga 4 stories reel y me haga un vídeo de no sé qué? ¿O con estos 100.000 euros lo que me compensa más es coger a 20 tíos que me cuesten 5.000 cada uno, que no tienen 1 millón de seguidores, que tienen 60.000, pero que entre todos suman más seguidores que el del millón, además con un ratio de engagement más alto? Pues a lo mejor haces esa lectura y dices, hostia, pues vamos a conseguir un impacto mayor, un nivel de influencia mayor, muchas más interacciones y me funciona mejor. Pero no es un mantra tampoco, ¿eh? Porque hay veces que eso a lo mejor, como te digo, para lanzar una... O sea, yo he hecho alguna cosa con algún gran influencer, con un Rubius, un Ibai, uno de este tipo,
que han acabado con un producto. O sea, que hemos hecho una acción con ellos Y lo han agotado. y el producto se ha agotado. Entonces estos tíos eso tienen mucho valor también. ¿Vale? Claro. No lo consigues de otra manera. Entonces hay que entender las dos variables. Yo para mí creo que eso, que cada uno tiene un rol diferente. Hay que ver el caso, hay que ver la marca, hay que ver el presupuesto que tienes. Esto es muy importante, hay que ver el presupuesto que tienes y lo que tú puedes ofrecer. Entonces, en función de eso, puedes también decidir una cosa o la otra, o que una sea más conveniente que la otra. Y ya te digo, no, es una métrica relevante, pero una más, no la más relevante. Mira, por ejemplo, también antes que te decía, y no estoy hablando solo de influencers, pero por sacar el tema que te comentaba antes de que trabajo con varios CEOs, yo eso solo me achaco mucho a ellos. Cuando trabajo con directivos y con CEOs, digo, mira, todo el objetivo aquí no es que tengas 30.000 seguidores. Es que, en su caso, es que tengas, oye, los que hagan falta, pero que sean de los que a ti te interesan. Que consigamos conectarte a través de la red con, pues si son 1.000, son 1.000, si son 2.000, 2.000. 30.000 está muy bien a nivel de ego, porque, oye, si tienes 30.000 es que seas muy importante, pero nos da igual, ¿vale? Entonces, el seguidor, si no se analiza, es una métrica muy vacía. Pero no quiere decir que no sea algo a lo que tenemos que atender, igual que muchas otras. Claro. Y justo mencionabas un poco a los nano y a los microinfluencers. ¿Crees que, porque mucha gente habla que son el futuro, lo que tú decías que, por ejemplo, cambia a veces mucho dependiendo porque el objetivo que tengas, el dinero que tengas, pero sí que normalmente os han funcionado bien? Sí, muy bien. Muy bien por lo que te digo, porque normalmente son mucho más creíbles, Sí. porque el otro se ve, los grandes influencers, que eso ya estaba inventado. Sí, Ya hablamos antes de la credibilidad, al final ya la tienes gastada. Tú ya anunciabas una colonia con Antonio Banderas, antes de que tuviéramos redes sociales y le llamáramos influencers a la gente, ¿no? Eso era una imagen de marca. Nadie piensa que Antonio Banderas usa esa colonia todos los días, ¿no? Eso es otra cosa, ¿vale? Sí. Cuando buscamos credibilidad y buscamos conexión, normalmente a perfiles más nano, más nicho y que sean más nano y más micro, tienen unos ratios de engagement mucho más altos, con menos seguidores, pero ratios mucho más altos y sobre todo con mucha más credibilidad. Entonces sí que te crees que, porque son más de nicho y porque si los buscas bien y los has seleccionado bien, pues tienen que ser que encaje bien colaborando con esa marca. Entonces la verdad es que a nivel de generar influencia, como decimos, a lo mejor no genera ese impacto masivo, que como te digo es muy relevante también, pero va a generar mucha más influencia. Es mucho más trabajoso porque el trabajo. Claro, tenemos que trabajar tal. Yo ahora mismo en JIC, en mi equipo, es un poco la metodología que llevamos un tiempo implantando, es trabajar con lo que llamamos influencer offices, ¿vale? ¿Qué es un influencer office? Es trabajar en largo plazo con influencers, con la misma óptica con la que trabajaríamos con periodistas en una agencia de comunicación, construyendo relaciones. Es decir, mira, con un plan de influencers, las agencias, dependiendo de qué tipo de agencia sea, lo puede trabajar diferente. Lo va a ver de una manera distinta una agencia de publicidad, una agencia de medios, que lo va a ver meramente como un soporte, como si pusiera un banner, pues estoy comprando un espacio, que como lo ve una agencia, que nosotros somos una agencia de marketing también y comunicación, pero venimos del mundo de la comunicación y lo entendemos como generar credibilidad, generar conexión, trabajar relaciones a largo plazo. Por eso intentamos no hacer solo acciones de one shot, de oye, voy a hacer este lanzamiento, cojo 5 influencers, me gasto tu dinero y ya está. Eso lo hacemos, pero si lo hacemos funciona bien, lo metemos en esto que te digo de lo que llamamos la Influencer Office, que al final es una manera de construir como un CRM de influencers, es decir, todos estos perfiles con los que me interesan por un motivo u otro, ese mapping que te comentaba al principio, oye, los tengo aquí metidos. Entonces yo con estos sé que voy a tener que ir haciendo diferentes activaciones o simplemente tengo que estar monitorizándolos y viendo qué oportunidades hay y los voy a hacer en largo plazo. Voy a construir una relación con ellos en la que además de esas colaboraciones pagadas que pueda haber, pues lo que voy a buscar son momentos de interacción a lo largo del año, pues en base a mis hitos y a los del influencer. Hito del influencer puede ser que sea un youtuber y que llega a 100.000 seguidores en su canal. Digo, oye, coño, yo soy una empresa de bebidas, pues le voy a mandar una bebida para felicitarle, o su cumpleaños, o que le han dado un premio, lo que sea, excusas, ¿no? Al final tengas momentos en los que vayas, bueno, no excusas, sino que tengas momentos de puntos de contacto. Lanzamientos míos, otros hitos son de la marca.
el momento en el que, oye, vamos a presentar esto, vamos a hacer este evento, te invitamos y tal. Entonces, bueno, cuando de verdad construyes esa relación a largo plazo, no se consigue de un día para otro, pero lo que sí consigues es que a largo plazo conviertas a esos influencers en nosotros decimos convertir una relación transaccional en relacional, ¿vale? Entonces que sí que hay una relación con la marca, que es honesta, en la que muchas veces hay una colaboración pagada, pero que es mucho más creíble y construida a largo plazo, y que los acaba convirtiendo un poco más en amigos de la marca. Muchas veces acaban colaborando en cosas más orgánicas o vienen a un evento y vienen gratis porque les apetece venir, Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, a nosotros nos gusta enfocarlo así. Y eso con microinfluencers en concreto, o sea, lo hacemos también con las grandes celebrities, o influcelebs le llamamos, ¿no? Pero con micro es muy importante y funciona muy bien. O sea, si tú tienes ese pool de 50 microinfluencers del tema que te interesa a ti, es que los tienes que tratar así. O sea, tienes que estar trabajando muy pegado a ellos. Es una manera, digo, más trabajosa para una marca. Nosotros pues al final tenemos a 1 o 2 personas dedicadas llevando esa influencer office, porque tienen que estar todos los días con los pendientes de monitorizar lo que hacen, de trabajar esas relaciones, de hacer envíos, pensando activaciones, etcétera. Pero es un trabajo de largo plazo, y la verdad es que es un poco la metodología y la mentalidad que tenemos, en la que nosotros creemos, y que es la única que te puede llevar a que las relaciones con ella y de marca influencers sean coherentes y creíbles, que creo que es el objetivo que tenemos todos. Tú me decías antes lo de que crees que cada vez se está perdiendo más esa credibilidad, ¿no? Sí, al final el influencer... O sea, yo, por ejemplo, en ese caso que tú llamas, yo siempre lo he llamado en mi podcast embajador de marca, que no sé si los números para ti significa lo mismo. Sí. Y siempre hablaba precisamente de eso cara a los influencers, que al final ellos cuando cogen algo más a largo plazo, pues quieras que no, su credibilidad no se desgasta tanto, y ellos al final es lo que tienen que cuidar, porque yo lo considero como si fuera una barrita de estas de los videojuegos de vida, y si al final la desgastas demasiado, pues se acaba tu trabajo, como quien dice. Entonces tienes que cuidarla y tienes que tú vivir pendiente de, oye, tengo que preservar sobre todo mi credibilidad. Entonces, Sí, 100%. y, por ejemplo, preguntándote de esto, porque yo alguna vez lo he hablado en LinkedIn y me han dado otros puntos de opinión, una vez me preguntaba una chica, si, además me acuerdo del mensaje y me quedé pensándolo, si que me parecía que un embajador de marca se puede llegar a desgastar. Es decir, empieza funcionando muy bien, pero llegado ya un momento como que la audiencia ya la has impactado tanto, como que ya no es relevante la relación, como que se ha acabado. A ver, hombre, todo se agota, claro, efectivamente. Si estás exprimiendo una vaca demasiado, pues hay un momento en el que deja de dar leche. Hay relaciones de imagen de marca. Como ves, es que hay veces que hablamos de influencers o hablamos de... O sea, Rafa Nadal con Kia es una relación brutal de patrocinio de imagen de marca, ¿vale? Que le patrocinó esa marca desde que empezó y le descubrió y le acompañó durante toda su carrera, ahora que ya está a punto de retirada prácticamente, ¿no? ¿Se agotó eso? No, al contrario. O sea, creo que fue uno de los grandes empujes para esa marca. Entonces creo que hay colaboraciones de marcas con embajadores que duran muchos años y que son muy productivas y que puede darse otros casos en los que se agote. Sí, igual que se agotan las marcas, igual que las marcas cada X años renuevan su lema o cambian su logo o hacen un reposicionamiento porque interpretan su propósito. Pues claro, cuando haces ese tipo de giros o cambias la estrategia o tienes unos... Yo, por ejemplo, pues, un tema a revisar es las relaciones que tienes con... Yo, por ejemplo, en el caso de un embajador de marca, por ejemplo, de Rafa Nadal, lo desligo un poco porque al final estás como apoyando una carrera deportiva, entonces siempre va a haber como nuevos hitos, va a alcanzar nuevas dimensiones, es un público masivo. Pero, por ejemplo, que mencionabas un acuerdo a largo plazo con un microinfluencer, pues igual, cuando su audiencia, porque hay muchos microinfluencers que tienen una audiencia muy nicho, una comunidad muy fuerte, pero ni tienen intención de crecer muchísimo, ni crecen muchísimo anualmente. Entonces, cuando, yo qué sé, imaginémonos uno de belleza y tú tienes una marca de maquillaje, cuando ya has impactado a su audiencia X veces, vamos a poner 30, 40, pues al final su audiencia ya llega un momento como que igual ya se agota, de decir, ya lo conoce el producto, ya los que quisieron lo compraron, los que no quisieron no, la marca ya la conocen, como que ya tienes que rotar un huevo, ¿no? Totalmente, pero también porque
la marca tiene que aportar algo al influencer. Y si un influencer de belleza está todo el día hablando me da igual que sea L'Oreal, que Sephora, que cualquier marca de estas. Claro, al final no estás aportándole novedad a tus seguidores y siempre estás compartiendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, va un poco por ahí. Los influencers que tú decías antes son creadores y tienen que crear contenido de interés. Entonces, si su relación con una marca le lleva al final a que su contenido sea monótono y no sea de interés, pues no va a ser un win-win para los dos, ¿no? Entonces, bueno, eso también va en qué tipo de... ¿Qué le pides a un influencer en un acuerdo de largo plazo? ¿Vale? Claro. Que es imagen, hay marcas de moda que acaban haciendo hasta una colección cápsula con diseño. ¿No? Estamos pensando en perfiles un poco más grandes y que marcas, como lo que tú decías, ¿qué le das al influencer? Si la marca es muy activa, saca muchos productos, hace eventos, pues le da muchas cosas al influencer. Pero si es una marca más pasiva, que tiene un producto que funciona muy bien en el mercado, pero que no necesita actualizarlo constantemente ni hace muchas cosas, pues se agota esa... Sí, yo creo que depende totalmente del sector, de la marca del influencer. Yo, por ejemplo, antes te decía que una de mis aficiones que es correr, claro, sigo algunos influencers que son de mundo running y tal. Joder, tienes imagen de marca de Nike o de Adidas y lo es siempre. Y no pasa nada, no necesito que ese tío un día vaya de Reebok, otro día vaya de Nike. No, o sea, me parece coherente que... Sí, no, ahí totalmente. Sí, de marca de Nike, ¿no? Nike no va a parar de sacarle producto, de generarle contenido. Entonces ahí es muy fácil, sí. Y por ejemplo, también otra cosa que me mencionaron, que analicé, por ejemplo, la acción de Miravía con... ¿cómo es? Marina Rivers, sí, que estuvo en la velada. Y por ejemplo, una de las cosas que veía era cuando entraba Miravía, me parecía como que el producto encajaba como para un público un poco más adulto. Y ella me parecía que tenía un público demasiado joven. Entonces como que me parecía que no encajaban. Y lo comparaba, por ejemplo, con Temu, creo que se llama, que es parecido, que lo que ha hecho ha sido más colaborar con microinfluencers. Entonces una chica me comentaba por LinkedIn que en el caso de Miravía como que quiere ser una plataforma como con más caché, no el típico AliExpress, como que se vea más premium, y que los microinfluencers a veces dan ese aspecto de más barato, de marketing de afiliación, casi. Bueno, y por su forma de expresarse y como que y también su contenido, y que sin embargo un influencer grande te da caché. Sí, es que ya es lo que te decía un poco. Hay roles diferentes de los que tú tienes que tener. Una estrategia, dependiendo del objetivo que quieras, pueden jugar todos, cada uno con su rol y estar combinados, o puede que no sea... Que la estrategia no te pida hacer algo con micro, y lo que te pide es hacer un gran lanzamiento con los actores en los Goya. Y joder, pues bien, cool. Y lo que estoy lanzando una nueva marca y me interesa ponerla así. Y oye, el objetivo era dar a conocer una marca muy rápido, porque hemos hecho un logo nuevo, un producto nuevo, y pues lo voy a hacer así, ¿no? Es como salir en la Super Bowl. Pues, vea, guay. En otros casos no, en otros casos estás construyendo un long tail mucho más poderoso utilizando a microinfluencers o tal. Entonces depende del caso. Es muy interesante esto como cuentas ahora, de que dices, pues aquí si colaboramos con micro parece más cutrillo. Pues puede ser, en el mundo de la moda y los influencers del lifestyle más micro pueden tener ese punto un poquito más cutrillo. Claro. Hay otros temas en los que... Sí, puede cambiar. ¿Sabes? Sí. En gastronomía, pues en gastronomía a lo mejor no necesitas que tengas un perfil que tiene 500.000 seguidores, a lo mejor hay gente que tiene 5.000 y que hace contenido de mucha calidad y que te da igualmente ese caché que hable de tu producto. Yo creo que depende en los casos, la verdad. Y en cuanto a, por ejemplo, habilidades o características que creas que son imprescindibles para un influencer, creador. Bueno, yo lo resumiría todo en la palabra autenticidad. O sea, yo creo que para destacar hay que hacer algo original y diferente, pero ser auténtico, ¿no? Es muy difícil. Bueno, viendo los perfiles que triunfan, al final es gente que tiene personalidad y que es diferente y que tiene una personalidad propia. Entonces, esos que quieren ser influencers y se intentan disfrazar, ¿no? Construir de lo que no son, normalmente no son los que van a triunfar. Los más exitosos tienen una personalidad muy marcada, son auténticos, también por eso a veces se meten en algún lío, porque precisamente tienen opinión propia, y esos son los perfiles que llegan a más alto. Entonces, si te voy a dar un consejo,
que seas tú mismo. Y si tú mismo no interesas, pues, macho, no, dedícate a otra cosa. Primero será lo tuyo ser influencer, pero vamos, que actuarlo o impostarlo, lo puedes hacer durante un tiempo, pero no, es lo que te decía antes, no se puede engañar a alguien durante un tiempo concreto, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el rato. Estoy de acuerdo. Y bueno, dos últimas preguntas así para acabar un poco con el tema de influencers. Por ejemplo, comentabas que tenías 2 hijas, creo que te dijiste. 2 niños, uno de 5 años y otro de 1 año y medio. Bueno, como sabes que ahora la profesión que todos los niños o que la mayoría de los niños quieren ser ya no es futbolista, ya no es cantante, ya es influencer, ¿cómo lo acometeríais en casa si os vinieran un día diciendo que quieren ser influencers? Bueno, interesante, qué pregunta, porque el pequeño no lo veo, pero el mayor, que le llama muchísimo, está todo el día le encanta internet, le encanta, o sea, de estos que le tienes que quitar el móvil, porque si no, pues, tampoco vas a estar el niño de 5 años con esto. Le encanta YouTube, le encantan las cosas, le pegaría. A ver, yo es que creo, volviendo un poco, que me interesó mucho cuando decías lo de influencer y creador de contenido, es que creador de contenido me parece algo interesante. Si tú tienes un talento y lo haces bien y con eso haces un contenido, pues me parece bien. Si me dices que mi hijo quiere hacerse influencer porque quiere subir fotos suyas en pelotas, pues le diría que no. Pero si lo que me dice es que sabe mucho de un tema y le gusta aportar sobre ese tema y que además de hacerlo, pues lo quiere compartir en redes sociales, pues yo creo que le ayudaría y le animaría. Me parece que no tiene nada de malo. Creo que es el mundo en el que vivimos ahora mismo y creo que, bueno, y si además le puedo ayudar, pues oye, pues fenomenal. Si acabamos todos viviendo de él, pues fantástico, ¿no? Y en cuanto al influencer marketing en general, ¿alguna predicción que puedas hacer de hacia dónde caminan los próximos años? Bueno, yo creo que ya estamos en un sector bastante maduro. Creo que se ha profesionalizado un montón, lo cual está muy bien. Cuando yo empecé a trabajar con influencers todavía había mucha menos seriedad, mucha menos... Bueno, empezábamos a recomendar las marcas, oye, hay que hacerlo todo siempre con contrato, porque luego hay cosas que a palabras sí no suceden y sobre todo pues si tiene una... Ya no solo si es pagado, hay veces que las marcas daban una contraprestación, aunque sea en especie, pero que esa especie, pero que eso vale bastante. Entonces hasta ahí le decíamos, esto hay que dejarlo estipulado, porque no cumplían mucho y tal. Pero yo creo que cada vez está más profesionalizado. Hay influencers que sin ser grandes celebrities ya están asesorados también por agencias, por representantes, etcétera. Te encuentras de todo, te encuentras gente con la que se trabaja muy bien y gente con la que se trabaja muy mal, pero en general creo que ha habido una evolución y ha habido una madurez. Entonces, en ese sentido, ¿qué creo que ocurrirá para los próximos años? Creo que eso, ya estamos en un punto de maduración relevante en cuanto a la profesionalización del sector y en cuanto a que sigamos haciendo cosas con influencers. Yo creo que sí, que está perfectamente, creo que no es una moda, por así decirlo. Creo que está perfectamente en auge, que no es que sea ahora mismo la tendencia, esto es algo ya muy establecido, pero es que es lo que te decía antes, han cambiado los soportes, pero las marcas siempre antes de existir Internet, antes de existir las redes sociales, ya se asociaban con perfiles famosos que influían sobre grupos de personas, ¿vale? Entonces yo encontraba mi colonia con Antonio Banderas que te decía, o mi Kia con Rafa Nadal, o mi tal. Entonces, mientras haya personas con grandes audiencias en redes sociales y que aportan valor sobre temas que a la marca le interesen, eso va a seguir sucediendo. Al final, es un poco la panacea del marketing, el marketing de influencias, conseguir boca a boca de gran alcance en los temas en los que yo quiero estar presente en esas conversaciones. Entonces yo creo que está perfectamente vigente, no le veo un signo de agotamiento en ese sentido. Probablemente lo que vamos a estar es cada vez más estabilizado. Cuando ves datos de cómo crece la inversión en influencers por parte de las marcas, pues durante muchos años ha ido multiplicándose exponencialmente. Yo creo que probablemente ahora pues ya estamos llegando a un punto en el que va a estar más equilibrado ese mix, efectivamente. Pero bueno, ya te digo, es un momento más maduro, no un momento de boom. Y tú que, bueno, vienes del sector que vienes y estudiaste lo que estudiaste, al final
sabrás un poco que la relación de los medios tradicionales, prensa y televisión y los influencers ha sido, bueno, yo creo que muchas veces ha habido bastantes tiranteces, aprovechan muchas veces, bajo mi criterio, para difamar un poco en las noticias y como hacerle un poco de daño al sector, porque yo creo que al final ven que les están robando pastel de publicidad y al final pues son competidores y bueno, cada uno tiene sus artes en eso. ¿Crees que llegará un momento en el que harán como ese pequeño sorpaso a los medios de comunicación, que aprenderán a convivir? No sé un poco cómo ves eso. Bueno, creo que cada uno tiene que encontrar su espacio, pero creo que en muchos casos le han dado ya ese sorpaso. También hay muchos sectores muy diferentes y no es lo mismo cada uno. Fíjate uno, por ejemplo, en el que se nota una tirantez tremenda, es el mundo del fútbol, que hay los grandes periodistas de Pacharán y Puro y estar en el Chistu comiendo con el jugador y una manera muy antigua de hacer periodismo y tal, y eso se resisten a evolucionar cuando están viendo que los perfiles actuales que hay mueven unas audiencias infinitamente mayores, tienen muchísimos más seguidores, pero tú ves que rabian, ¿eh? O sea, cuando ven que un Ibai entrevista a un Agüero, a Messi, no sé cuánto, eso yo, vamos, lo veo siempre. Entonces, creo que tienen que saber adaptarse los dos. Creo que el periodismo no es lo mismo que lo que hacen muchas veces algunos influencers, que muchas veces lo que hacen es entretenimiento, no hacen periodismo. Entonces sí, es verdad que a veces hay una línea que se mezcla y que hay que entender. Pero al final aquí esto es como lo del cliente manda. Entonces, dar la pataleta a un periodista, o sea, no hay una razón absoluta. Si a la gente le interesa más ver a este tío en TikTok que leer tu medio, el que te tienes que reinventar eres tú. No tienes que salir diciendo, esto es injusto porque el periodismo es mejor, porque yo lo hago de esta manera, este de otra. Chico, tendrás que darle una vuelta. Estamos en eso desde hace un tiempo. Ya te digo, hay sectores que se han modernizado mucho más y yo creo que todo el mundo de la moda, del periodismo de moda, de tal, convive perfectamente dentro de un ecosistema de influencers y tal, y ya te digo que claro, el mundo del fútbol está todavía ahí que se ha dado un pequeño batacazo y están viendo como tal, por ponerte los ejemplos que me vienen a la cabeza muy rápido, pero luego hay 100.000. Yo creo que no deberían de ser rivales, debería haber espacio para todos porque deberías de aportar cada uno cosas diferentes. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa que no es lo mismo como tenían el mundo hace 20 años a cómo lo tienen ahora, y entonces el dinero va a haber menos, Claro. la repercusión va a ser menos y bueno, como que cuesta hacerse a la idea de estas cosas, ¿no? Hombre, pero fíjate, y yo cuando pues mira, no he visto no me sé de los datos de estas navidades, la verdad, pero cuando Ibai hizo las campanadas, la primera vez, es que me parece que no sé si fue el primer año o el segundo, que era el cuarto sitio por el que más gente había visto las campanadas. O sea, más que por 4, me parece, o la sexta o algo así. Era como la televisión española, Antena 3, Telecinco y el cuarto era Ibai. Dices tú, tío, pues te tienes que... no ganas nada quejándote, te tienes que dar cuenta de que algo está pasando, que las nuevas audiencias consumen de otra manera contenidos, consumen otras plataformas y que eso no va a cambiar, porque además los que vienen de abajo ya conocen o ya hacen un consumo de medios que ya ha cambiado y que ya va a ser así, ellos no van a volver para atrás, ¿sabes? ¿Y crees que la solución, por ejemplo, como he visto algo en televisión, es invitar más a los influencers, traerlos más a los espacios, a los programas, o incluso así igual estás cavando más tu propia tumba? No, yo creo que a mí sí me parece que está bien cuando tiene sentido y cuando tiene que involucrarles. Creo que lo otro, si estás condenado a que tu audiencia se vaya, se va a ir igual. O sea, no vas a ser tú el que por no darle voz a ese influencer, si alguien ya es influencer, lo ha llegado a ser por otros medios. No le vas a hacer tu influencer por llevarle a tu tertulia de no sé cuánto, a tu programa de la tele, ¿no? Entonces, no, yo veo que está bien involucrarles cuando puedes. Creo que ese es el win-win que pueden buscar los medios también. Y bueno, pues para el cierre final yo siempre os pregunto un poco qué proyectos tenéis a futuro, ya sea tú personales o en tu parte más profesional, si tienes así algún objetivo o algún proyecto a futuro. Bueno, tenemos
Mira, profesional estamos en JIC en un momento muy relevante, muy importante para la compañía, porque hemos reorganizado nuestra oferta comercial para estructurarla en 2 grandes bloques, que le llamamos asuntos corporativos y marketing. Esto es porque nosotros somos una compañía que históricamente estamos muy, bueno, pues somos la número 1 de comunicación en habla hispana, entonces dentro del mercado se nos reconoce mucho como agencia de comunicación corporativa, de crisis financiera, de public affairs, etcétera. Pero la realidad es que nosotros estamos haciendo un 40%, 45% de nuestra facturación en proyectos de marketing, de publicidad, de marketing digital, marketing de influencer, como estamos hablando ahora, pero ya te digo, hasta de branding, de campañas publicitarias, etcétera. Entonces hemos dado, esto no es la realidad, pero que el mercado no lo sabe tanto todavía, ¿no? Entonces este año hemos reorganizado la oferta para crear un área entera de marketing, que la tenemos que empujar mucho para que el mercado lo vea mucho y que seguro y confío en que nos va a ir muy bien. Pero estamos todos en un reto muy importante porque nos ha supuesto organizarnos en la compañía de otra manera, cambiar las formas de trabajar. Hay un cambio cultural relevante, nos tenemos que adaptar a él y nos requiere a todos además un esfuerzo y un empuje pues muy importante. Entonces ya te digo, va a ser un año de un poco de esa transición, que la hemos pensado muy bien y muy estratégicamente, pero que es un proyecto muy ilusionante y que nos va a tocar mucho. Y luego en lo personal que me decías, bueno, pues yo este año me he metido un embolado de que voy a hacer un máster de la Escuela de Negocios de IES, empiezo el mes que viene, y es el proyecto personal más relevante que tengo durante este año porque me va a implicar mucha dedicación. Desde estas cosas que tienes que hablar, he tenido que hablar con mi mujer para decir, oye, me van a apoyar, esto no me necesitan porque voy a estar menos con los niños, menos con tal. He tenido que hablar con mi equipo porque me van a ayudar obviamente me tendré que apoyar más en ellos, pues tengo clases un día a la semana, tengo que dedicar tiempo y bueno, pues estas cosas te ocupan, me ilusiona mucho, pero va a ser un año interesante por lo que te decía de la empresa y porque además yo lo voy a combinar con una apuesta personal que me va a requerir un esfuerzo de dedicación de horas y de sacar para estudiar en momentos que no sé dónde lo voy a encontrar, probablemente pues usando menos el móvil de lo que lo uso, que me roba muchas horas al día. Sí, no, está claro que tienes un año movido, así que Sí. nada, desearte mucha suerte con este año y darte las gracias por haberte pasado por aquí y por la sinceridad con la que has hablado y por todo lo que nos has enseñado, porque la verdad que has aportado muchísimo. Qué bien, pues oye, muchas gracias, me ha encantado, la verdad, se me ha pasado el tiempo volando, pues he estado casi 1 hora y media y que me parece, en realidad me parece un montón, pero se me ha pasado como si fuera un momento, la verdad, así que nada, está muy a gusto, muchas gracias a ti por la invitación, yo. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!